Buen día. Es un gusto volver a trabajar contigo en una emisión más. Hoy analizaremos el tema y la importancia del Estado y la autoridad en una democracia. Para ello es importante que tengas a la mano los recursos con los que cuentes. Lo importante es que tomes nota de las ideas principales en relación al tema. A continuación, te muestro nuestro aprendizaje esperado. Argumenta su derecho a conocer el funcionamiento del Estado y la autoridad con base en los principios que nos caracterizan a los gobiernos democráticos. No olvides anexar a tus apuntes la fecha y el nombre del tema. Antes de que comencemos, te invito a anotar las siguientes incógnitas léxicas con las que te pudieras encontrar a lo largo de la sesión. Vamos a verlas. Democracia. Es un sistema político que define la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. La soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Republicano. Perteneciente o relativo a la República, partidario de la República como forma de organización del Estado. Bien, antes que nada, comencemos definiendo lo que es el Estado. Veamos la definición de Estado. El Estado es el conjunto de instituciones públicas encargadas de gobernar a la población dentro de un territorio. Dentro de sus componentes que conforman al Estado, tenemos a lo que es el territorio, la población y el gobierno. En un Estado democrático, la población tiene derecho a conocer cómo está organizado, cómo funciona y en qué medida se cumple con lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué resultados se obtienen y cómo es que actúan las autoridades? Todos los países tienen un gobierno que influye en la vida de los ciudadanos. En el mundo hay diferentes tipos de gobierno, como lo es la monarquía absoluta, la dinastía, la dictadura, los democráticos. Estos son gobiernos no democráticos. Veamos la definición de estos tipos de gobierno. La monarquía absoluta es la forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. En la dictadura se caracteriza por ejercer el poder sin límites. En las dictaduras no existe el control ni el límite sobre las decisiones del dictador. Es decir, la sociedad no participa ni limita las acciones y decisiones que son de interés público. No hay leyes constitucionales y las leyes son propuestas por quien está al mando. En el gobierno unipartidismo tenemos que es un sistema de partidos políticos en el que existe un único partido político legal que pueda presentarse a los procesos electorales. El gobierno de la dinastía es una secuencia de gobernantes de la misma familia, generalmente refiriéndose a la monarquía. La autocracia es un sistema de gobierno en el cual se centra todo el poder en una persona, sin que haya controles o limitaciones de ningún tipo. La palabra democracia significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos y se distingue de la monarquía absoluta en el que el gobierno se centra en una sola persona y de la aristocracia
donde el gobierno y el poder se centran en un grupo selecto de personas. ¿Te imaginas vivir en un país en donde exista un gobierno no democrático? En un gobierno democrático, su función es diferente. Es el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información. En un sistema democrático, la libertad de expresión es fundamental, por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. El pueblo es el soberano, es el que se encarga de dar su voto y de elegir libremente a sus representantes. Este es el principio más claro que fundamenta el derecho a conocer el funcionamiento del Estado. En México, el poder proviene del pueblo, porque éste se elige a algunos ciudadanos para que gobiernen a algún tiempo. Cuando el pueblo asume su papel de soberano, ejerce su derecho a saber cómo lo hace. Controla a sus gobernantes y le pide cuentas, pero sobre todo limita su poder. El poder democrático sirve para dividir este mismo poder y que no se centre en unas pocas o cuantas manos, sino que se centre en varias y que no caiga en una sola persona o en alguna dependencia. En México, como sabemos, existen 3 órganos de poder. ¿Cuáles son? Como lo es, por ejemplo, el Estado Ejecutivo, el Estado Legislativo y el Estado Judicial. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos 3 órganos. El Poder Ejecutivo de la Nación está en manos del presidente de la República y el de cada estado está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. Se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes. El Poder Legislativo está constituido por la Cámara de Diputados, diputados del Congreso de la Unión y los diputados de los congresos estatales, que son representantes del pueblo elegidos mediante la votación y duran en sus puestos 3 años. El Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Participación democrática. Este es uno de los principios para que el pueblo y los ciudadanos ejerzan su soberanía, se mantenga en contacto con sus representantes, pida una transparencia y una rendición de cuentas. De esta manera, ejerce su derecho a conocer el funcionamiento del Estado mexicano y la actuación de las autoridades. La democracia tiene como valores la justicia, la tolerancia, la igualdad, entre otros más que abordaremos y ejemplificaremos más adelante. La democracia, en tanto, tiene como valores, como principios, la soberanía popular, la representatividad, la división de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. Con base a la información abordada hasta el momento, con ayuda de algún integrante de tu familia, observen la siguiente frase y escribe qué les dice
la siguiente frase de Nelson Mandela: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Para despedirnos, te invito a elaborar un organizador gráfico en tu cuaderno junto conmigo y la explicación que vamos a dar. Empecemos con lo que es la soberanía popular. Estas tarjetitas de color verde nos hablan de los principios de una democracia. La soberanía popular es la máxima autoridad en la sociedad y su voluntad se ve reflejada al poder elegir a sus representantes. Esto nos quiere decir la soberanía, que nosotros elegimos a nuestros gobernantes o representantes mediante nuestro voto de manera libre. Por otro lado, también tenemos como principio de mayorías o minorías. La ciudadanía cuenta con representantes para tomar decisiones y expresar su voluntad. En el principio de mayorías o minorías tenemos que las decisiones se toman con base en las resoluciones de la mayoría, pero representan y se respetan los derechos de las minorías y sus opiniones, y también se deben de considerar sus necesidades. Por otro lado, tenemos lo que es la representación. En este principio tenemos que la ciudadanía cuenta con representantes para tomar las decisiones y expresar su voluntad. Como sabemos, cada uno de nosotros no puede estar frente a la Cámara de Diputados. Para ello, elegimos nosotros, mediante el voto, a algún representante que haga gestión sobre nuestras necesidades y exprese nuestro sentir. Por otro lado, tenemos la búsqueda del bien común. Aquí todos los miembros de una comunidad deben tener igual posibilidad de realizar sus capacidades. Aquí, dentro de los principios que tenemos para una democracia, sabemos que se debe centrar el bien de manera general y no el bien individual. En los principios de una democracia, o para que haya una democracia, también tenemos a la división de poderes. Y esta división de poderes nos sirve para equilibrar la toma de decisiones y evitar que alguna persona o institución tenga el control del país. ¿Se imaginan que alguna persona tenga el control absoluto y total del país? Pues entonces caeríamos en un gobierno no democrático. Afortunadamente, nuestro país es democrático. Bien, por otro lado, pasemos al otro procedimiento, al otro principio que es el respeto al orden jurídico. Tanto los ciudadanos como los gobernantes deben cumplir obligaciones y ejercer derechos mediante procedimientos legales. Otro principio es la libertad. Los ciudadanos pueden participar en asuntos públicos y conducir con autonomía su vida privada. Por último, tenemos el principio de la tolerancia. Este nos sirve para reconocer y respetar diferentes formas de vivir
siempre que se respeten los derechos de los demás. Estos son los principios que hacen a una democracia. Vamos a ver los procedimientos con los que se deben seguir para tener esta democracia. Bien, vamos a ver los procedimientos que necesitamos para que haya una democracia. En primer lugar, tenemos al diálogo, que permite comunicar ideas, llegar a acuerdos y mantenerse informado. Por otro lado, tenemos a la participación ciudadana, que hace posible que los ciudadanos tomen parte de las decisiones del gobierno. El respeto a los derechos de las personas. Nadie está por encima de los derechos de cada individuo. Elección periódica de representantes y autoridades mediante el sufragio. Los ciudadanos expresan sus preferencias políticas cada cierto tiempo. Como último procedimiento, tenemos la rendición de cuentas, en donde los ciudadanos vigilan y evalúan el trabajo de las autoridades. Bien, con esto hemos llegado al final. Agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.